Buenos días, Víctor Aceituno les saluda. Vamos a tener el gusto de exponer la sesión de clase 11 relacionada con un caso particular del vencimiento común llamado vencimiento medio. El vencimiento medio se da cuando en un caso de vencimiento común como el que se explicó en la clase anterior, la suma de los nominales de los capitales a ser sustituidos va a ser igual al nominal del capital que lo sustituye. En este caso hablaríamos de un vencimiento medio. En el vencimiento común se recuerdan que la suma de los capitales eran diferentes, pero ahora aquí la diferencia estriba en que tenemos igualdad, ¿sí?, entre el capital que los va a sustituir por el otro, el capital nominal. Entonces, por vencimiento medio vamos a conocer el momento de tiempo n en que vence un capital único C sub n conocido, que sustituye a varios capitales otra vez, C sub 1, C sub 2, C sub n, con vencimientos en estas fechas respectivamente todos conocidos. Pero la suma de estos capitales, observen, va a ser igual a C sub n, que era lo que cambiaba en el caso del vencimiento común. De tal manera que podemos mencionar si la suma de todos estos capitales, C sub 1, C sub 2, hasta C sub k, equivalente a C sub n, lo puedo simplificar por medio de esta forma abreviada de la sumatoria, ¿sí?, donde teníamos los valores de S desde 1 hasta K, los valores de los subíndices, ¿sí?, igual a C sub n. Por lo tanto, el tiempo n en el vencimiento medio se va a trabajar, a despejar siempre aplicando logaritmos por medio de esta ecuación. El logaritmo de la sumatoria de, ¿sí?, los valores de C sub S desde S1 hasta K menos el logaritmo de los valores que yo esté trabajando uno por uno dividido el logaritmo de 1 más I. Es una fórmula similar a la que veníamos manejando en el vencimiento medio. Veamos entonces, ¿cuál es el tiempo en el vencimiento medio de tres capitales de 500.000, 600.000 y 700.000 con vencimientos a 4, 5 y 6 años respectivamente, aplicando un 5% en capitalización compuesta? De acuerdo a la fórmula indicada, ¿sí?, tendríamos entonces quién es la sumatoria de los valores que me estén dando en cada una de las obligaciones, ¿sí?, y luego le vamos a descontar los valores ya actualizados. Entonces, preparando la tabla, observamos algo. Vamos a hablar de exponentes negativos y en este momento, al hablar de un exponente negativo en términos de tiempo, significa que estamos manejando un factor de descuento que va a multiplicar a cada una de las obligaciones indicadas para llegar a obtener sus valores presentes en términos de exponentes negativos, por supuesto. C sub S que multiplica a este factor de descuento está indicado aquí y me resultan para cada uno de estos productos estos valores, cuya suma equivale a 1.403.817,72. Veamos ahora. Tenemos la suma de las obligaciones 1.800.000. De acuerdo a la fórmula aquí indicada, sería la suma de los valores de las obligaciones indicadas, ¿sí?, que sería 1.800.000, que es esta parte de la igualdad. Luego venimos, le vamos a restar ya los valores descontados, ¿sí?, aplicando ese factor de descuento, el logaritmo de 1.403.817,72, que responde a esta segunda parte de esta diferencia, dividida toda por el logaritmo de 1 más I. En este caso sabemos que I equivale a un 5%, es 1 más 0.05 igual a 1.05. Entonces, en el momento en que le saquemos logaritmo a 1.800.000 y le restamos el logaritmo de 1.403.817,72, vamos a encontrar un resultado dividido, otro logaritmo de 1.05 equivale a este dato entero donde ya aparece efectivamente el valor de n. Observen que al dividir logaritmo dentro del logaritmo me da el valor ya sin logaritmo, la expresión tal y como es. Y 5 años equivale aquí más 0.09510,884, que multiplicando esta parte decimal por 12 equivale a un mes.
me va a quedar de un mes con decimales. La parte decimal de nuevo la multiplico por 30 y tendríamos los 4 días. Veamos este otro caso en el vencimiento medio. ¿Cuál será el vencimiento medio de 3 capitales? 48.000, 25.000 y 35.000. Con vencimiento a 1 año y 3 meses el primero, 1 año y 9 meses el segundo y 2 años el tercero. Si se aplica capitalización trimestral a interés compuesto con tasa efectiva anual del 10%. Este caso ya es un poquito más, digamos, complicado respecto al que veníamos viendo, ya que tendríamos capitalizaciones y vencimientos, ¿sí?, que ya no son en términos exactos de tiempo. Partimos en primer lugar. ¿Quién es el interés trimestral? Para comenzar, ¿sí? Veamos. Como el interés trimestral lo podemos manejar también de esta forma. Y no como en forma de exponente, ¿sí? Como que me está diciendo cuatro trimestres que tiene el año. El interés trimestral lo puedo representar de esta forma y para que me resulte equivalente a 1 más I, la tasa de interés más 1 a la 1/4. 1/4 significa a la hora en que yo regrese la conversión anual a la forma trimestral, menos 1. De tal forma que el interés trimestral I 4 sería 1 más 0.10, que es el 10% que me están dando acá a la 1/4, ¿sí? Luego vendríamos. No se olviden que 4 son los números, los periodos de capitalización que se dan en el año. Luego tendríamos, descontándoles 1. 1.10 a la 1/4 equivale a extraer la raíz cuarta a 1.10, ¿sí? Visto en otras palabras, y me da este resultado que al restarle 1 me da 0.0241, igual a un 2.41 multiplicando por 100 equivale a un 2.41%, ya la conversión de ese interés del 10%, ¿sí?, que estamos manejando acá, del 10% anual, tasa efectiva, a una tasa trimestral del 2.41%. Entonces veamos qué vamos a hacer con ese 2.41. Recordamos que traemos nuestra base, 1 más la tasa de interés, 2.41%. Vamos ahora a determinar los factores de descuento y valores descontados con base en los plazos trimestrales, porque estamos hablando ahora por trimestres. De nuevo mantenemos la fórmula que hemos venido trabajando para encontrar n. Vemos cuáles son la suma de los valores que me vienen indicando, 48.000, 25.000 y 35.000, que son las obligaciones que se quieren llevar a un término medio, a un vencimiento medio. Ahora veamos, en función de los plazos que cada una de esas obligaciones tienen, al trabajar 1 más 0.0241, que es la tasa que acabamos de encontrar, la tasa trimestral, al tiempo, por periodo, estaríamos hablando en la primera, 48.000, y se convierte ese factor de descuento en 0.88770. De igual forma hacemos la segunda para el periodo que tienen contemplado y la tercera. Al efectuar el producto de cada uno de estos valores, ¿sí?, indicados por los factores, obtenemos esta otra información en la tercera columna, cuya suma me da 92.696,3 centavos. 108.000, de acuerdo a la fórmula, sería la suma que tengo acá, esta primera parte de la fórmula, ¿sí? Y esta segunda suma sería lo que corresponde acá, ¿verdad? Entonces aplicamos la fórmula y llegamos a establecer lo siguiente. De acuerdo a la fórmula, los valores que ya traíamos resultan ser 108.000, está dado por la sumatoria, ¿sí?, indicada, y los 92.696 por la otra sumatoria, cuyas diferencias se van a manifestar acá. El logaritmo de la primera sumatoria, logaritmo de 108.000 menos el logaritmo de la segunda, ¿sí?, que son 92.696,03, dividido siempre el logaritmo de 1 más i a la tasa que me están dando, que ya la había obtenido, el 2.41%. Cuando obtengo logaritmos, entonces para cada uno de estos, n viene siendo el logaritmo de 108.000, 5.03342. Y el logaritmo de 92.696,03 resulta 4.96706, dividido el logaritmo de 1.0241. Realizando esta diferencia, se vuelve
.06636, este numerador, dividido 0.01034. Y me queda n otra vez en términos de parte entera con decimal. Pero estamos hablando de trimestres, ¿sí? No olvidemos que hicimos antes la conversión a trimestres. ¿Cómo lo manejamos entonces? En la forma trimestral serían 6 trimestres que equivalen a un año, y me quedarían 2 trimestres para los que vienen en el siguiente periodo. Punto 41.658, ¿sí? Le tomaríamos 2 trimestres equivalen a 6 meses, pero al multiplicar esto por la parte respectiva me da un mes más, se vuelve 7 meses y por último 7 días. Muchas gracias. Seguimos saludándolos en la siguiente sesión.